Saludos para todos. Con ustedes, en una ocasión más, José Luis Triana Nieves, educador digital. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper interesante que me ha llamado poderosamente la atención desde hace varios días y que hice la tarea y me puse a indagar más sobre el tema, a buscar autores, referencias y demás, y encontré puntos súper interesantes que quiero desglosar el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar acerca de la memoria espaciada, la técnica, origen, aplicación y los beneficios que ésta pueda traer a nuestro sistema de estudio o a nuestra forma en que hacemos repasos o estudiamos los temas de nuestro interés. Para poder desarrollar este tema a cabalidad, vamos a mencionar 6 puntos concretos: introducción, origen, Hermann Ebbinghaus, técnica, aplicaciones APP y unas conclusiones que haremos al final. Bien, teniendo como punto de referencia, punto de partida, la introducción, en este espacio no pretendemos agotar el tema en sí. Lo que buscamos es brindar una posibilidad de comprenderlo desde otra perspectiva o desde la perspectiva de quien les habla en este momento, y así poder lograr una interpretación un poco más acorde a lo que se plantea sobre esta temática. Hay una información bastante técnica en internet, pero no es de fácil comprensión y toca sentarse y desglosarla paso a paso. Por eso me tomé el trabajo de hacer este video para ustedes. Decirles además que el uso de este tipo de herramientas como la memoria espaciada o como técnica nos permite incluirlo a nuestro sistema de estudio y de cierta manera impactar la escuela, los estudiantes, maestros y padres de familia, que son quienes conforman la escuela en sí o las instituciones educativas, y con ello fortalecer el sistema de estudio o la forma en cómo aprendemos y en cómo enseñamos. Para llegar al origen de esta técnica es necesario partir de 1985, cuando Hermann Ebbinghaus publica su obra más representativa, que la traducción al español es algo así como Sobre la memoria, en el que refleja sus estudios sobre la materia, en donde aparecen dos términos concretos donde se desarrolla gran parte de este tema, y es la curva del olvido y el efecto de espaciamiento. Pero vamos a conocer un poquito más acerca de Hermann Ebbinghaus para ponerlos en contexto sobre la temática. Ebbinghaus fue un filósofo y estudioso, psicólogo y estudioso de la materia, lo que tiene que ver con la memoria, y desde el punto de vista de la psicología se enfocó no solamente en la memoria, sino en otros temas como cómo observamos y el efecto del color en la vista. Pero lo que nos interesa concretamente desde el punto de vista de la psicología es lo que nos congrega el día de hoy, y es la curva del olvido y el efecto de espaciamiento. La curva del olvido tiene que ver con la forma, o como lo desglosa el autor, la forma o la caída de la información que estudiamos o que recibimos o que aprendemos por primera vez. Si vemos la gráfica, nos muestra que de ese 100% de información percibida o de información aprendida, en un lapso de unas 12 horas se ha perdido por completo. Esa es la curva de olvido. Casi que el 100% de lo que aprendemos se puede llegar a olvidar si no se hacen repasos esporádicos o periódicos para poder llegar así a una comprensión total del tema y a un fortalecimiento o a un refuerzo de esa información. Entonces, lo que propone el autor es que esa curva del olvido sea estimulada y que esos estímulos sean a partir del repaso periódico o espaciado, que ahí es donde viene el otro término. Ese repaso espaciado, que puede ser inicialmente estudio hoy y hago un repaso mañana, y luego hago un repaso 3 días, y luego 5 días, luego 7, luego
15, luego 30, luego 60, 90 y voy espaciando esos repasos o esos refuerzos para poder lograr que esa curva de olvido logre en largo lapso poder aplanarse y llegar casi que a mantenerse de la misma manera en el punto en que inicia. Eso es lo que tiene que ver con la curva del olvido. Ahora, el efecto de espaciamiento consiste en la idea en que las cosas se aprenden mejor a un largo plazo. Mucha gente, muchas personas intentan estudiar un tema hoy para un examen que tienen mañana y estudian 6, 7, 8, 9 horas seguidas o con lapsos de receso, pero esa información llegará pronto a olvidarse si no se hacen unos repasos espaciados como lo propone el autor. Entonces es mucho mejor o mucho más eficiente hacer un estudio hoy, otro en una fecha que yo haya definido para que me pueda servir y luego ir espaciando esos espacios de repaso para ir fortaleciendo, para ir reforzando esa información. De lo contrario, va a ser muy probable que toda esa información se olvide en un corto plazo. Ahora bien, la técnica en sí es generar unos estímulos para que puedan aparecer ese aprendizaje de información a largo plazo. Es posible desarrollar esta técnica de forma digital o con aplicaciones de computadores o celulares, pero ya se lo vamos a ver en un momento. La técnica en sí lo que busca es que pueda de forma consciente planear mi estudio y planear mis repasos para que eso me pueda ayudar a que la comprensión a largo plazo se convierta en un aprendizaje sólido, contundente y eficiente porque me va a permitir estudiar de una mejor manera. En cuanto a la técnica en sí, encontramos dos formas, la forma análoga o la forma digital. La coloqué allí en versus porque pueden ser de elección de cada uno de los espectadores o puede fusionarse teniendo en cuenta las habilidades o teniendo en cuenta las capacidades de cada uno de quien lo desee implementar en su jornada de estudio. De forma análoga, ¿qué podemos hacer? Podemos diseñar o podemos crear unas tarjetas en donde de forma anversa colocar una información y de forma reversa colocar un complemento de esa misma información. Puedo colocar una imagen y colocar su significado en el mismo idioma o en otro idioma en el caso de las personas que deseen estudiar lenguas, inglés, francés, alemán, portugués, pueden hacerlo en el idioma en que lo están aprendiendo. Por ejemplo, yo puedo diseñar una tarjeta en donde de una cara me muestre una información y del lado reverso el complemento de esa información. Eso me va a ayudar a ¿qué? A poder generar un interrogante y a la vez generar un complemento a esa información. El espaciar esa información, ojo, pueden ser frases, pueden ser palabras, pueden ser imágenes relacionadas con palabras o pueden ser imágenes que se complementan con imágenes. Pueden ser información en una lengua o en un idioma que se complementa o se traduce a la forma literal en otra lengua. Entonces, ya la forma en que cada uno lo pueda usar depende de las necesidades que cada uno tenga. Entonces, de forma digital aparecen unas aplicaciones como Anki, pero ya las vamos a desglosar un poquito más adelante. Ahora bien, ¿cómo usar algoritmos en este tema? Aparecen unas aplicaciones como Anki, como Nemodo y otros que se encargan de facilitar nuestra jornada de estudio o nuestra práctica para poder complementarlos de la siguiente manera. Anki, que es la que yo me encuentro usando en este momento porque me puse a probarla para poder decir si funciona o no y poder corroborarlo. Entonces la que estoy probando en este momento es Anki y con Anki estoy aprendiendo inglés. Entonces, con Anki, ¿qué hago? Creo unos mazos. De esos mazos están integrados, lo tengo dividido por
frases del día a día, palabras nuevas y palabras claves de un artículo que estoy leyendo en otro idioma. Entonces, ¿qué hago? Incluyo esas palabras nuevas o esas frases del día a día en inglés, y en la cara anversa de la misma flashcard o de la misma tarjeta, lo que hago es colocar la traducción en español y trato de ir espaciando esa información. En la aplicación de Anki, cada vez que yo entro, le voy diciendo si se me hizo fácil, si se me hizo difícil, si lo recordé de buena manera o si necesito un repaso, y el mismo algoritmo de la aplicación me va llevando a recordar más y más palabras. Claramente yo puedo ir enriqueciendo cada uno de los mazos y puedo ir nutriéndolos para que así puedan estar más palabras, más frases, y pueda ir haciendo un ejercicio mucho más complejo. Lo inicié las pruebas de Anki hace más o menos 2 meses y la verdad me ha funcionado muy muy bien, y les puedo recomendar la aplicación porque genera unos resultados muy productivos. Ahora bien, teniendo en cuenta estos ejemplos que les he venido mostrando con Anki sobre todo, es importante que, teniendo en cuenta esto o este sinnúmero de aplicaciones que han aparecido, cómo aplicarlos a la técnica o a tu área de conocimiento específico. Seguramente los que se dedican a la música harán una reflexión propia acerca de cómo en mi área específica yo puedo implementar o puedo usar esta técnica, o cómo los profesores de ciencias sociales pueden hacer uso de este recurso para fortalecer el proceso con sus estudiantes, o cómo los profesores de matemática pueden apoyarse de este sistema o de esta técnica para poder fortalecer los procesos de aprendizaje de sus estudiantes con relación a esa asignatura. Entonces, es muy, muy, muy importante que estas reflexiones las hagamos, porque de eso depende la forma en cómo usemos y cómo interpretemos esta información para poder llevarla. Yo lo estoy revisando desde el punto de vista de aprendiz, pero soy docente, soy formador, y me pareció supremamente importante desglosar este tema o iniciar el desglose de este tema, porque no es un tema acabado, sencillamente quiero dejar la semillita de la curiosidad, y si es necesario a futuro poder crear otro espacio, bienvenido sea, para poder seguir desglosando y para poder seguir escudriñando en esta forma o en esta técnica para poder así aportar a las diferentes áreas. Entonces es importante que hagamos esta reflexión desde mi área en el de conocimiento específico, cómo esto o cómo estas aplicaciones, bien sean digitales o cómo estos recursos análogos, pueden aportar al desarrollo de mi área específica como aprendiz, en mi caso, o también en mi caso como docente. En este caso o en este momento no lo he probado con ningún grupo de estudiantes porque estamos de vacaciones, pero sí sería interesante llegar a probar y poder compartirles a futuro esos resultados. Si estás interesado en conocer esos resultados a futuro, en la cajita de comentarios espero esa pregunta o espero el comentario para poder así retroalimentarte y poder contarte a futuro cómo me fue con esos experimentos iniciales con mis estudiantes. Continuemos. Ahora bien, como conclusión o para acercarnos ya un poquito a la parte de cierre, el cerebro, la memoria y sus misterios hoy en día siguen siendo un tema supremamente amplio y complejo. Es por ello que es necesario experimentar, hacer pruebas, hacer diagnósticos, probar cosas, probar de aquí, probar de allá, combinar e inclusive fusionar cosas para poder así lograr extraer puntos positivos o negativos de una forma o de un sistema de estudio para poder hallar puntos positivos o negativos y así compartirlos como comunidad. Recuerden que los docentes somos una comunidad enorme a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica, pues supremamente los que hablamos español, pues espero que esta información pueda llegarles a todos o a la gran mayoría, y entre
colegas podamos debatir y podamos complementar y podamos enriquecer nuestra actividad docente. Entonces, espero que haya sido de su agrado el desarrollo de este tema y te invito a seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube para poder seguir compartiendo información con ustedes y así, una vez más, poder estar cada domingo compartiendo información valiosa con ustedes. Hasta la próxima y saludos a todos.